20 de julio de 2021. Venezuela es el peor país de América Latina y el tercer peor país del mundo para hacer negocios, según el Banco Mundial. En un reciente informe elaborado por el Banco Mundial, Venezuela enfrenta un panorama de politización de la economía, inseguridad jurídica y un ambiente incierto para hacer negocios, por lo que, de acuerdo a expertos, espanta las inversiones debido a las altas tasas de inflación. Creo que en este link mezclaron muchas cosas, pero básicamente esa es la idea. Según reseñó La Voz de América, Venezuela es el primer país de la región y tercero en el mundo con más riesgo para hacer negocios. Así lo estipula el índice Doing Business del Banco Mundial, de una nota del portal Finanzas Digital. Actualmente el país se ubica en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia. Por cierto, ¿saben ustedes cuáles son los dos primeros o tres primeros países del mundo para hacer negocios? Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur, creo que son. Bueno, ustedes ven, tres de las economías más ricas del mundo. No es causa, no es consecuencia, es causa. O sea, son ricas porque son libres para hacer negocios, no al contrario. Yo lo llamaría una tragedia en América Latina, dice economista y exdirector de la CEPAL, Isaac Cohen, porque estamos hablando de la economía que era probablemente la economía más rica que había en América Latina, lo cual le agrega culpa al chavismo en esto. Venezuela es ejemplo de fallidas políticas. Según las variables que utilizó el organismo internacional para dar su veredicto, incluyeron las facilidades para emprender, conseguir un local, tener acceso a préstamos y créditos, poder lidiar con las operaciones diarias de compra-venta y la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro social y financieramente. En este sentido, Venezuela quedó muy por debajo del nivel. ¿Cuánto cuesta abrir un negocio en Venezuela si la arbitrariedad trabaja al 1000%? Bueno, imposible ir a un registro o una notaría sin ver, no solo que los lapsos se extienden infinitamente, sino que los costos son en la medida de la capacidad que tiene el régimen de extorsionar la iniciativa privada. Señora Víctor Maldonado, economista y profesor de la Universidad Monte Ávila, agregaría yo, pues, miembro de esta familia que se llama RCR 750M, Víctor Maldonado. Por otro lado, otro aspecto importante que reseña La Voz de América es que el índice Doing Business destaca la constante de que el gobierno es en muchos países el principal consumidor de productos y servicios, pero cuando en Venezuela el lapso promedio de pagos y cancelación de contratos, oigan esto, lapso promedio de pagos y cancelación de contratos es de 455 días, no son muchos los empresarios que ven en los entes federales al cliente ideal. Me explica esta nota del Banco Mundial, esta nota de Finanzas Digital, la tragedia en la que nos han metido a los venezolanos, un país absolutamente empobrecido por las malas políticas de este régimen. Esto empezó mucho antes de las sanciones, en el que un pensionado va a ganar este mes menos de $2. Porque al final del camino la consecuencia de estas políticas es esto, pues el empobrecimiento masivo y generalizado de la población. 7 millones, nos dice también el portal Finanzas Digital, y BCS inicia el depósito de la pensión correspondiente al mes de agosto. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que a partir de este lunes será depositada la pensión correspondiente al mes de agosto de 2021. El monto adjudicado será de 7 millones, lo que equivale a 1,97 a la tasa de cambio vigente para el 19 de julio de 2021 del Banco Central de Venezuela. El gobierno venezolano, dice la nota, realiza entregas de ayudas económicas a través del sistema Patria, con la finalidad de combatir la llamada guerra económica. Sin embargo, el país vive una dolarización informal a causa de los graves problemas económicos que tiene. Además, tanto empresarios como economistas aseguran que es necesaria una reconversión monetaria y la aplicación de políticas económicas que ayuden a frenar la hiperinflación. ¿Estamos en el camino de regreso? No lo sé. En estos días, Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro Guerra, decía que, bueno, que eso era Chávez, que era comunista, que ellos no son comunistas. Por supuesto, ¿cómo van a ser comunistas ahora que todos tienen real? Eso era antes, que eran comunistas cuando no tenían dinero. Ahora que tienen real, ahora no quieren para nada ser comunistas. Pero bueno, lo que les quiero leer, que no tiene que ver con Nicolás Maduro Guerra, sino con Delcy Rodríguez, es que fue invitada a la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Imagínense ustedes, de La Habana, demostrar solidaridad con el régimen de Díaz-Canel y Raúl Castro,
a Venezuela a la cumbre empresarial de Fede Cámaras. No sé si lo de Castro es el deber ser, lo de Fede Cámaras sí es el deber ser, porque al final los empresarios y los políticos están obligados a entenderse. Más ahora en un país como Venezuela, donde ya no se produce nada, el Estado no produce nada, y les comento que, por ejemplo, la Unión Europea prohibió los carros de combustible fósil dentro de 15 años, es decir, este poco de petróleo que tenemos en el subsuelo, las reservas más grandes del mundo, de las que se llena la boca siempre Nicolás Maduro, se van a quedar ahí, porque no van a servir para nada. Es lo que hay. Se dio a conocer este lunes que Eloína Rodríguez, ministra de Economía del chavismo, fue invitada a la 77ª Asamblea Anual de Fede Cámaras, que se celebrará el martes 20 de julio. Tal invitación representa un hecho destacado luego de la relación conflictiva que el chavismo alimenta con los sectores comerciales privados del país. Una novedad vista la relación histórica tirante entre el chavismo y ese gremio, dijo el periodista Víctor Amaya a través de su cuenta de Twitter, tras señalar este hecho. Un acontecimiento similar ocurrió a finales de 2020 en una conferencia virtual de Consecomercio, también con motivo de su asamblea anual en ese momento. La verdad es que yo no le he visto esto de la visita a Fede Cámaras, sino a Víctor Amaya, al jefe de información de Tal Cual. Veremos si es verdad, esperemos que lo sea. Yo digo, no tiene nada de malo. El malo es que no haya relaciones entre los empresarios y el gobierno, como pasó aquí durante años. Cuando tenían el petróleo a 100, los políticos, los chavistas, y creían que con eso ellos sí podían armar el comunismo, no contaban con su rapacidad. Son rapaces como ellos solos. Gilbert Caro anuncia que pasa la clandestinidad tras acusaciones de Jorge Rodríguez. Yo debo decir, Gilbert pasó de ser precandidato de la alcaldía de Libertador a la clandestinidad. Gilbert así uno de los punching ball del chavismo histórico, tiene razón en no volver a entregarse, ha estado 2 o 3 veces preso por el chavismo. El expreso político, diputado a la legítima Asamblea Nacional y militante de Voluntad Popular, Gilbert Caro, informó la noche del pasado domingo 18 de julio a través de su cuenta de Twitter que pasa la clandestinidad luego de los señalamientos hechos en días pasados por Jorge Rodríguez. Caro aseveró que se mantendrá firme ante las mentiras de la tiranía y expresó que estará apoyando a la ciudadanía en todo momento. También denunció que desde el Ejecutivo liderado por Maduro se persigue y se secuestra a quienes luchamos por la libertad de Venezuela. Gilbert Caro fue mencionado por Jorge Rodríguez en una locución hecha el lunes 13 de julio, donde expuso que fueron desmantelados 2 presuntos intentos de magnicidio. Rodríguez mostró supuestas conversaciones entre el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, Emilio Graterón, Gilbert Caro, Hasler Iglesias y Freddy Guevara, en las que dijo se evidencia su presunta vinculación con los hechos violentos de la zona caraqueña. No les dice la patilla cuál es la zona caraqueña, pero es la Cota 905, gracias. No existen condiciones, dice a su vez la causa R, que no convalidará el show electoral del chavismo. La causa R anunció este lunes a través de un comunicado su decisión de no convalidar el show electoral del chavismo que se llevará a cabo a finales de noviembre. No existen condiciones para garantizar que el pueblo elija libremente a sus representantes y sea respetada su voluntad. Luego de debatir el tema en una reunión de la Dirección Nacional de la Causa R, con la participación de representantes de todas las regiones del país, informamos que por consenso hemos tomado la decisión de no convalidar las elecciones regionales convocadas fraudulentamente por el régimen tiránico, razón por la cual no participaremos en las mismas ni postularemos candidatos. Las razones de dicha decisión se basan en los siguientes aspectos. 1. La convocatoria se hace al margen y en contra del Acuerdo de Salvación Nacional para la búsqueda de una solución integral y verdadera con un cronograma electoral completo que incluye elecciones presidenciales con observación internacional, que es la política liderada por el gobierno interino aprobada en la plataforma unitaria. No existen condiciones, es la parte 2, para garantizar que el pueblo elija libremente a sus representantes y sea respetada su voluntad. El parágrafo 3 es la dictadura arreciada en su persecución política, usando las elecciones regionales como un chantaje para dividir a la oposición y someter a una parte de ella con la única intención de legitimarse.
4. En las actuales circunstancias, ningún gobernador ni alcalde está en la capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía y mucho menos de defenderla de la tiranía criminal en virtud de la persecución política y la total destrucción del modelo de descentralización administrativa. Esto lo comentaba yo ayer con un grupo de gente que tenemos un grupo de análisis político. O sea, ¿qué les puede prometer un candidato a gobernador en este momento a sus electores? Nada, le puede prometer, lo único que le puede prometer es fastidiarle la existencia a Nicolás Maduro, porque no puede prometer una obra. Vi un video de Claudio Fermín diciendo las grandes obras de la descentralización y decía, Dios mío, Claudio Fermín, esto no puede ser gratis, mano, esto no puede ser sin intención. O sea, Claudio Fermín no puede hablar como si estuviéramos en 1995 y como si esto fuera una democracia donde se respeta el FIDE, el situado, todos los aportes a la descentralización. Pues. El problema en Venezuela, dice el apóstrofe 5, el parágrafo 5, es nacional e internacional, y es en ese contexto que debemos mantener el foco, entendiendo que se trata de un Estado fallido, secuestrado por una cúpula usurpadora responsable de crímenes de lesa humanidad. Hacemos un llamado a seguir unidos luchando por la libertad de Venezuela, inspirados ahora en la rebelión del pueblo cubano, que lucha contra la misma opresión. Elecciones presidenciales libres para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hablando de lo cual, Maduro reitera su apoyo a Daniel Ortega en aniversario de la revolución sandinista, cuando no es Pascua en diciembre ni San Juan el 24. Recientemente el gobierno de Managua, uno de los principales aliados del dirigente oficialista en el continente, ha recibido numerosas críticas, especialmente por el uso de leyes restrictivas que han llevado a la cárcel a quienes critican su gestión, acusados de delitos de traición a la patria. Nicolás Maduro reiteró este lunes su acompañamiento militante y solidario al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al cumplirse 42 años de la Revolución Popular Sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Hay que ver en qué se convirtió eso, que en su momento tanta ilusión generó en América Latina. Bueno, se convirtió en lo que tanto criticó, ¿no? Reiteramos nuestro apoyo militante y solidario con el comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo en los caminos de victorias por venir, y condenamos la agresión política, económica y mediática que el imperialismo viene imponiendo contra el pueblo nicaragüense, dice un comunicado de Maduro publicado por la Cancillería. Por cierto, hace unos cuantos días ya que no se ve a Maduro en televisión, ¿no? Eso de que sale todas las tardes para demostrar que en efecto sigue allí, hace unos días que no se cumple. Otro titular dice, Venezuela celebra proclamación de Pedro Castillo como presidente de Perú. Saben ustedes que ya fue finalmente proclamado Pedro Castillo como presidente electo de Perú. El canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó este lunes la celebración del gobierno por el éxito de las elecciones en Perú con la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente. Su elección es señal de la indoblegable voluntad democrática del pueblo peruano, expresó Arreaza en un post publicado en su cuenta de Twitter. A su vez, a través de un comunicado de expresión, este nuevo ciclo político que se abre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicita al presidente electo de la República de Perú, Pedro Castillo, y a su partido Perú Libre, deseándole mucha sabiduría a la hora de asumir la dirección de los destinos de esa hermana y querida nación. Bueno, esto es lo que dice el comunicado de la Cancillería. Estaba viendo si había algo más que se pudiera aprovechar para que ustedes se enteraran, pero no hay nada realmente más que tenga peso, digamos, como declaración. La Corte IDH, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha decidido que la ejecución de 2 venezolanos en 2003 fue basada en discriminación, y esto lo dice una nota de Carajota Digital. Sobre la muerte de 2 ciudadanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano. Se trata de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y su pariente Ramón Antonio Molina Pérez. Concluyeron que ambas ejecuciones, registradas el 30 de marzo de 2003 a manos de policías del Estado Falcón, estuvieron basadas en discriminación por edad y condición socioeconómica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las muertes incluyeron actos anteriores de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y torturas. En este sentido, reiteraron la sentencia del 3 de junio de 2001, donde especifican que el Estado venezolano violó el derecho a la vida. El 30 de marzo de 2003, Jimmy Guerrero y su pariente Ramón Molina fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de agentes de la policía en el Estado Falcón. Resaltan que Jimmy Rafael Guerrero, de 26 años al momento de su muerte, se trató de una víctima de hostigamiento y acto de tortura cometidos por las fuerzas policiales. Añadieron que los agentes le señalaban que él era una persona antisocial y peligrosa. 6:45.
Acusan a Isaac Pérez Recao como proveedor de armas para la Cota 905 y La Vega. Dios mío, esto parece un revival de los años 2002-2003. Todo esto, la Corte de H falla 18 años después sobre un caso de hostigamiento y de asesinato extrajudicial. Y sale a relucir uno de los hombres cercanos al Carmonazo en la Cota 905. El chavismo ya no sabe qué fantasmas agitar. El nombre de Isaac Pérez Recao, dice la nota de Ligio Rojas, saltó en las investigaciones policiales como la persona que presuntamente proporcionó las armas, explosivos y municiones a la organización delincuencial que operaba en la Cota 905 con ramificaciones en La Vega y otras 3 parroquias vecinas del sudoeste caraqueño, revelaron fuentes judiciales, a saber dónde estará Pérez Recao, ¿no? Seguramente en Miami. Pérez Recao también fue acusado en el año 2002 de proveer parte del armamento para la seguridad de Pedro Carmona Estanga aquella madrugada del 12 de abril de 2002, cuando el empresario fue nombrado presidente de Venezuela en el piso 5 de Fuerte Tiuna por un grupo de militares. Ahora el Ministerio Público lo mencionó en su exposición del pasado 15 de julio, cuando presentaron e imputaron al exdiputado Freddy Guevara ante el Tribunal Cuarto de Control Antiterrorista. Los fiscales relataron que Guevara participó de actividades desestabilizadoras y terroristas, las cuales eran planificadas y ejecutadas por personas que se encuentran relacionadas con sectores políticos y económicos de derecha, quienes conjuntamente con miembros y representantes de países extranjeros apoyan directamente con el financiamiento y dotación de logística bélica a bandas criminales, según el documento. Algún día se sabrá quién armó al Coqui, quién armó al Vampi, quién armó al Wilexis. No creo que eso esté en el chavismo, no creo que eso esté fuera del chavismo, honestamente, eso es alguien del chavismo, a quien por cierto en este momento le deben estar cobrando una factura muy grande, o sencillamente porque se le salió de las manos, le dijeron hay que amarrar a tus monstruos y ya está. Mientras tanto, en el tema cubano, militares, policías y agentes de inteligencia cubanos sitiaron San Antonio de los Baños, la ciudad donde comenzaron las protestas contra la dictadura. El régimen de Miguel Díaz-Canel copó la ciudad a 30 kilómetros de La Habana, donde se registraron las primeras manifestaciones, que luego se contagiaron a toda la isla. Internet sigue bloqueado y camiones llenos de agentes patrullan las calles. Una semana después de la mayor oleada de protestas ciudadanas en más de 6 décadas, la policía y los militares vigilan exhaustivamente las calles de Cuba, especialmente en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde se origina todo. Los accesos a esta localidad, ubicada a 30 kilómetros al oeste de La Habana y famosa por su Escuela Internacional de Cine, se encontraban en su mayoría cortados o custodiados por agentes de seguridad este domingo. Si bien las calles mostraban un trasiego normal de personas, este pudo observar a camiones llenos de soldados y la plaza central del pueblo estaba tomada por más de una docena de policías, militares y agentes del Departamento de Seguridad del Estado, el órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba, etiquetado por opositores como la Policía Política Cubana. Los agentes uniformados y no uniformados también se desplegaron ampliamente en la vecina localidad de Bauta, donde había un policía en cada esquina, según indicó una mujer que estuvo allí la mañana del domingo. El acceso a internet estaba cortado en San Antonio de los Baños y sus alrededores, según pudo comprobar EFE, mientras en el resto de la isla se encuentra mayormente restringido, aunque funciona ocasionalmente en algunos teléfonos móviles. Ni el gobierno, bueno, ya lo cerré, ya va, que se me cerró un momento. Ah, no, aquí está. Bueno, no, la verdad se fue, ahí viene, ya. Un momento. Ni el gobierno ni el monopolio cubano de telecomunicaciones, ETEXA, han explicado por qué los datos de los móviles permanecen parcial o totalmente caídos desde el domingo 11 de julio, bien que miles de cubanos salieron a las calles para protestar y se produjeron enfrentamientos, altercados e incluso saqueos en algunas localidades. Tampoco han informado sobre cuándo el servicio será restaurado y funcionará con normalidad. Sigo leyendo informaciones, voy a leer otra información de Cuba antes de irme a la pausa. El desesperado llanto de una madre cubana al saber que su hijo sufrió una brutal golpiza en prisión. Es una nota de Monitoreamos, dice, a más de una semana del estallido de las protestas en Cuba contra la dictadura castrista, las fuerzas de seguridad mantienen la persecución y represión contra los manifestantes. Si bien el régimen ha bloqueado y restringido el acceso a Internet para evitar que la población utilice las redes sociales, las imágenes que llegan desde la isla permiten dimensionar la magnitud de las protestas y de la violencia de la dictadura contra su pueblo. El grito que se divulgó más recientemente en las redes sociales es el de una madre que llora y grita desconsoladamente por la detención de su hijo, quien fue brutalmente golpeado por los esbirros de la dictadura por haber participado en las protestas del 11 de julio. En las imágenes se puede ver a la mujer gritando y saltando desesperadamente mientras su hijo se desangra en la unidad policial de la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila.
La dictadura lo que hace es oprimir a un pueblo y maltratar a una madre con un hijo que está desangrándose en la unidad de Morón, relata el hombre que grabó el momento, que fue difundido a su vez por la senadora o diputada, representante, no sé si es representante o senadora, María Elvira Salazar, la que fuera presentadora de televisión, que es representante de la Cámara, hoy en día es de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 6:51 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M, como siempre digo, casi se termina ya. Jaime Nestar es en la dirección de la estación, Marilia García en la gerencia de producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico, siempre dando soluciones. Hoy es 20 de julio de 2021, Día de la Independencia de Colombia. Esperemos que haya una jornada tranquila. Se habían anunciado cortes, tomas de plaza, etcétera, por parte de esta gente de la izquierda. Esperemos que el Día de la Independencia en Colombia se viva de manera tranquila. Vamos a publicidad. Quiero hablarles de Tecnieléctrico, porque en reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores de cualquier marca, microondas y televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y repuestos para que usted no tenga que andar sabaneándolos por allí. Llámenos al 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Les repito el teléfono, 0412-806-2591. Quiero hablarles también de Tecnohospitalaria.com, porque en insumos para clínicas, médicos o pacientes, todo lo tenemos en Tecnohospitalaria.com, donde a través de nuestra página web usted puede realizar todas las consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. Tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, que le ofrece a usted calidades de oxígeno de hasta 93%, incluso a 5 litros de oxígeno por minuto. Esto es ideal para pacientes con COVID-19 o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, el precio está fuera del alcance de cualquier competidor. Lo retamos a que consiga un aparato de prestaciones parecidas a un precio similar al Dinarex. 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. COVID-19, vuelvo a la información, que vuelve a mostrar más de 1.000 contagios, 1.087 nuevos contagios, la cifra de referencia del Ministerio de Comunicación. La sillita le tocó en esta oportunidad al estado Yaracuy con 189 casos, la sillita de la reina. Al Team Marín de Dopingüe, ¿cuál va a ser el estado hoy que va a tener más casos? Así es, digo yo, ¿no? ¿A quién le ponemos hoy el número de casos más grande? Bueno, y salió Yaracuy. Bueno, alguien grita por ahí en el Ministerio de Comunicación e Información. Son las 9, no hemos sacado el boletín. Más o menos, así va la cosa, porque están sacando el boletín como a las 11 de la noche todos los días. Venezuela atraviesa el pico más alto de contagios por coronavirus en 2 años de pandemia. Esto lo dice Julio Castro, médico infectólogo. Durante una entrevista con Shirley Barnaghi, explicó que el país mantiene un promedio en las últimas 17 semanas de 8.200 y entre 8.200 y 9.000 casos por semana. Estamos en el pico más alto de lo que ha tenido el país en 2 años, afirmó el galeno. Si bien señaló que la movilidad de los ciudadanos por el esquema 7+7 no era un determinante de la transmisión del virus, advirtió que desde el punto de vista epidemiológico preocupa la sensación que se genera en la población. La situación está lejos de ser controlada. En Venezuela no se justifica la liberación de normas y la disminución de prevenciones, señaló Julio Castro. Indicó que tendría sentido regionalizar las medidas de restricción, ya que el virus no se comporta igual al mismo tiempo en todos los estados. Y es lo que yo siempre he dicho, si la cifra es inconfiable, tú podrías decir, bueno, es que esta semana Zulia está más relajado y permitir la actividad económica. Pero bueno, en un país donde ya bien, pues somos el tercer peor país del mundo para hacer negocio, al chavismo le importa poco esta cosa draconiana de cerrar todo el país al mismo tiempo. Tuvieron el país cerrado 4 meses, llevan las escuelas cerradas 18 meses y no van a volver porque los maestros no tienen ganas de volver con un sueldo de $4 mensuales.
bueno, el país está comprometiendo gravemente su futuro. 62,6% de los venezolanos están de acuerdo en sustituir el método 7+7, según una encuesta en el Sistema Patria, y aparecerá Maduro en televisión diciendo que se suspende el 7+7. Seguramente estoy elucubrando, pero seguramente eso es lo que sucederá. El pasado miércoles Maduro acotó que la Comisión Presidencial del COVID-19 estudiará la posibilidad de eliminar el método 7+7. Pudiéramos ir a una fase de flexibilización vigilada y ciertamente el país no aguanta más el 7+7. O sea, la única diferencia entre el 7 radical y el 7 flexible es que en el 7 flexible hay más transporte y por lo tanto la gente se contagia menos y hay menos alcabalas y por lo tanto la gente está más tranquila por ahí. Pero, y esto es un gran pero, las alcabalas no se pueden eliminar así de golpe. O sea, sobre todo en las carreteras hay que mantenerlas, sino ¿quién garantiza la seguridad? Sobre todo luego de que se eliminaron los peajes. Mucho se le dijo a Hugo Chávez que no eliminaron los peajes porque los peajes eran el centro de la seguridad de las carreteras. Bueno, Chávez lo hizo de todas maneras. Las consecuencias son las que vivimos. Confirmados 19 casos de niños con síndrome de Kawasaki en Bolívar, y esto tiene también que ver con el COVID-19. El doctor Franklin Franchi, Autoridad Única de Salud en el estado de Bolívar, informó que al menos 19 casos de niños con síndrome de Kawasaki se han detectado en la región durante las últimas semanas, una enfermedad que produce inflamación en las paredes de algunos vasos sanguíneos del cuerpo. Confirmó el doctor, tenemos niños con el síndrome de Kawasaki y gracias a la labor del gobierno regional hemos podido adquirirles inmunoglobulinas y salvado a esos niños. Franchi hizo un llamado de alerta a madres, padres, representantes o responsables de no exponer a niños a un contagio por coronavirus, debido a que la enfermedad de Kawasaki es una complicación que está asociada al virus en niños. Lo mejor es que los niños no enfermen, porque siempre alguna secuela va a quedar y es preferible que ellos estén sanos. Si no tenemos la inmunoglobulina, ese niño puede fallecer. Para cerrar, 6:57 minutos. Dos mujeres y un hombre mataron a un soldado que los sorprendió hurtando en Monagas. El pasado 25 de junio, el soldado de la Fuerza Armada Nacional fue asesinado. Esto se publica hoy, pero fue el 25 de junio. Bueno, fue asesinado en su puesto de trabajo mientras cumplía con su guardia en un tráiler del campo Borichel PDVSA. Las investigaciones, que están las consecuencias. Las investigaciones arrojaron que los presuntos homicidas serían dos mujeres y un hombre. De acuerdo a una publicación en el portal de noticias Cactus 24, el soldado Jefferson Enrique González, de 19 años, estaba trabajando cuando sorprendió a 3 personas que hurtaban una batería de carro, por lo que decidieron someterlo y asesinarlo a golpes. Los supuestos victimarios fueron Gregoria Hernández, de 19 años, Grecia Coroy, de 30, y Fidel Rodríguez, de 30. Según la información publicada, los antisociales, luego de cometer el asesinato, habrían huido también con las pertenencias del infortunado Jefferson Enrique González. Que en paz descanse. Desde este programa lo recordamos hoy, 20 de julio, 6:58 de la mañana, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García.